Pombo Villegas, que es Harry Villegas Tamayo, ¿entiendes? Que en el África adoptó el seudónimo de Pombo. Es un campesino de origen humilde, de las inmediaciones de la Sierra Maestra, que fue el escenario en el cual se desarrollaron las acciones iniciales de la guerra revolucionaria en Cuba, de toda etapa insurreccional, y como tal es un producto de la lucha revolucionaria. En primer lugar, la efervescencia que en las inmediaciones de la Sierra Maestra, el hecho de existir una guerrilla, los combates exitosos, todo esto fue creando un glamour, una motivación para que los jóvenes quisiéramos participar en esta gesta. Y ese es Pombo, un producto de la lucha, un producto de la guerra revolucionaria en Cuba, que después, siguiendo los deseos del Che, podríamos decirle, y un principio que se generalizó en todos los cubanos, que era querer ayudar a otros pueblos a alcanzar su independencia, porque otros pueblos nos habían ayudado a nosotros a alcanzar la independencia, ya que nosotros le decimos la independencia definitiva de nuestro país. Fuimos y acompañamos al Che al África, a Bolivia, y de alguna forma nos fuimos también identificando con todas estas ideas de la internacionalización de la lucha, de el prestar ayuda a otros pueblos, y siempre con un prisma definitivo, la voluntariedad. Que nunca fue un mandato del Estado ni del gobierno, sino una decisión personal, siempre con el visto bueno de la dirección del país. Tanto todos los miles de cubanos, o más de 400.000 cubanos, que participaron en el África, en la independencia de Angola, en la definitiva aplicación de la resolución 438 de la ONU para la independencia de Namibia, todas estas cuestiones, y que, como dijera Mandela, ¿entiendes? Y recientemente se ha estado publicando mucho sobre esta cosa de Mandela relacionada con su muerte. También esa accionar de los revolucionarios cubanos fue lo que desencadenó la desaparición del apartheid. Es que realmente en toda esta gesta ha estado siempre determinado por la voluntariedad. Ningún cubano fue obligado, fue a combatir por otros pueblos voluntariamente. Era muy difícil en este medio en que nacimos y nos desarrollamos, el no ser captado por este glamour, esta efervescencia de la lucha en la Sierra Maestra. Y entonces, bueno, como joven en sí, nos incorporamos con bastante poca edad, 15 años, 14 años más o menos, estaba cumpliendo los 15. O sea, bueno, pero esa era la gran generalidad de todos los jóvenes que eran de las inmediaciones de la Sierra Maestra, porque la guerrilla tenía un catalizador muy fuerte para el que tenía alguna fibra de inquietudes políticas y revolucionarios, se dejara captar por ella y se incorporara a la lucha. Y ese es el caso mío y el caso de miles de jóvenes, ¿verdad? Que después, con la misma lucha revolucionaria, fuimos tomando un poco de más conciencia, ¿no? Primero, el programa del Moncada, ¿entiendes? Un programa de justicia social amplia, un programa que pretendía erradicar
todos los males, le llamábamos nosotros en ese momento, que tenía la sociedad cubana, ¿entiendes? Que tiene la de ustedes, el analfabetismo, la corrupción, el desempleo, la discriminación, estas cosas que son características de todos nuestros pueblos, lo tenía Cuba igual, ¿entiendes? Ya hoy lo vemos como algo muy lejano, porque bueno, han pasado 50 años desde el triunfo de la revolución y las primeras medidas que tomó la revolución tenían el carácter de cumplir el programa del Moncada. Por eso es que hay un conjunto de beneficios que nuestro pueblo empieza a disfrutar con el triunfo de la revolución. La ley de la reforma urbana, la ley de la reforma agraria, la primera, la segunda ley, la alfabetización, toda la campaña de alfabetización. Hay cosas muy fuertes que impactaron en nuestra sociedad y que determinaron el que los humildes, los desposeídos, que además éramos los únicos que quedábamos en Cuba, porque a los ricos se los llevó el imperialismo para Miami, porque pensaron que podían ir y retornar en 3 meses, en muy poco tiempo, con una invasión. Tienen el ejemplo de ustedes que con una invasión más chiquita que la que nos hicieron a nosotros, derrotaron a Arben, ¿entiendes? Y ahí tiene también la experiencia que tuvo el Che en el caso de Guatemala, de concebir la necesidad de darle las armas al pueblo, porque él estaba convencido que el pueblo guatemalteco, con las armas en la mano, defendía la revolución y derrotaba a la invasión que le habían hecho. Estas son cosas que forman parte del acervo revolucionario que uno ha ido adquiriendo, pero no estando en la Sierra Maestra. No, cuando fuimos allí fuimos con esta inquietud de una gente joven, un ser humano normal, ¿entiendes? Que cuando más queríamos restablecer la Constitución del 40. ¿Entiendes? O sea, se había producido un movimiento, un golpe de Estado que había interrumpido el proceso normal de desarrollo del país y bueno, era algo anticonstitucional. Y justamente se trató de, por todas las vías pacíficas, el que se restableciera la Constitución. Se hicieron reclamaciones, acusaciones ante el Tribunal Supremo. Se trató de dialogar con Batista para que restablecer la legalidad en el país, y todo eso fue infructífero. Batista consideraba que el golpe de Estado tenía las mismas potestades o prerrogativas que tiene una revolución, que es una fuente del derecho, y que por lo tanto no había por qué respetar la Constitución del 40, que además nosotros nos sentíamos orgullosos de la Constitución del 40, creíamos que era una de las más progresistas del continente en esos momentos, y fue violentada sin ninguna razón por un tirano, por un militar que ya nos había sometido a una dictadura anteriormente. Todas estas cosas forman parte de todo el acervo, ¿no? El haber estado con el Che también en la Sierra Maestra, haber hecho la invasión con él, haber participado en casi toda la etapa guerrillera del Che, tanto en la sierra como en las villas, te va también dando un tipo de formación en cuanto al internacionalismo, porque bueno, tú te cuestionabas, bueno, ¿y el Che quién es? Bueno, el Che era un argentino, con inquietudes revolucionarias, con inquietudes políticas, que quería ayudar a nuestro país y a cualquier país, estuvo en el de ustedes, ¿entiendes?, a crear una sociedad más justa. Y tenía un programa, una idea de cómo podía ser una sociedad más justa. Y se identificó con Martí, una gente que se identifica con el pensamiento martiano, y por lo tanto para él también patria era humanidad. Por eso que hay un momento en que dice que era argentino, pero también era cubano, y que estaba dispuesto a luchar y se sentía con derecho a luchar
por la independencia de cualquier pueblo de América, o sea, como americano que era. Y entonces, bueno, esas cosas se te fueron también formando una concepción del internacionalismo, de la lucha. En el caso nuestro, de Cuba, tenemos que ver toda esta concepción de internacionalista un poco más atrás. ¿Entiendes? Porque bueno, nosotros recibimos la ayuda de Atuey, y Atuey viene de la Española. Entonces, un indio que viene de la Española y que nos trae lo que había significado en aquellos momentos para la Española, la colonia. ¿Entiendes? Toda la colonización de la Española, todo cómo fueron exterminados los indios, cómo los esclavizaron, Atuey nos los trajo como ejemplo. Y entonces le transmitió esto, y cuando Velázquez llegó aquí ya tenía una resistencia creada, con Atuey, con los indios. ¿Entiendes? Por eso es que muchas de las ciudades, por ejemplo, Bayamo se llama San Salvador de Bayamo. ¿Por qué? Porque Velázquez consideraba que con la captura del indio Atuey, que lo capturaron en el pueblo en que yo nací, en Yara, y lo queman, ¿entiendes?, se había salvado la colonización. Hay estas cosas que te van ayudando a formar. En mi pueblo también se dio el primer combate por la independencia, ¿entiendes? Se da el grito de Yara allí. Hay un conjunto de cosas que te van creando un acervo revolucionario, un acervo del dominio de tus tradiciones, de tu historia, y que tú imperceptiblemente las vas incorporando a tu concepción de la vida, a tu concepción de lucha, a tu concepción revolucionaria, ¿entiendes? Y en gran parte estas son las cuestiones que te motivan en un momento dado para ir. Por eso creo que este interés de ustedes en rescatar, como me explicaba el otro compañero, parte de la historia de toda la lucha guatemalteca, que es muy rica, y tienen tradiciones como para que los guatemaltecos tengan razón para querer ser dueños de su destino. ¿Entiendes? Independientemente de cómo se tome. Ya te dije que nosotros tratamos de alcanzar la construcción de una sociedad más justa por la vía pacífica. ¿Entiendes? No le pedíamos a Batista erradicar el capitalismo, sino que fuéramos dueños de nuestro propio destino. ¿Entiendes? Que no hubiera esos males que te hablo, de miseria y de desempleo y de discriminación, estas cosas que son muy fuertes en un pueblo y que se te hacen cotidianas y a veces no te das cuenta. Y se dan cuenta la gente un poco más de un pensamiento más avanzado. Estaba hablando del Che en su experiencia cuando pasa por Guatemala. No, nosotros te dije que primero en toda la lucha después del golpe de Estado se hicieron denuncias ante los tribunales y se trató de resolver los problemas de Cuba por la vía pacífica, ¿entiendes? Fundamentándonos en la ley, en el Tribunal Supremo. Acuérdate que en la concepción de una sociedad burguesa supuestamente el Poder Judicial es independiente y tiene un conjunto de facultades. Pero bueno, no nos vamos a meter en esta cosa. Pero nosotros en aquellos momentos lo concebíamos así. Y Fidel hizo denuncia ante el Tribunal Supremo y todo un conjunto de gente progresista hicieron denuncia y trataron de resolver el problema por la vía del diálogo y se cerraron los caminos. El camino se cerró y solamente dejó como forma para resolver los problemas de los males de Cuba la violencia, la lucha armada. Y por eso se da el Moncada, ¿entiendes? Y justamente en su alegato del Moncada, Fidel plantea, ¿entiendes? En la historia más sorbedad que se conoce ese discurso de Fidel allí con ese nombre, plantea un programa mínimo para resolver los problemas que te enuncié. Son 6 problemas fundamentales que él plantea en ese documento, ¿entiendes? Pero ahí se crearon las bases también para un motor chiquito que había echado a andar, echar a andar el motor grande de todo el pueblo para luchar por su independencia. Y ahí cuando ya las otras fuerzas que se habían organizado, Frank Pike
tenía una organización en Santiago de Cuba. Se sumaron al movimiento 26 de julio y fue el catalizador de todas las inquietudes de la población en sentido general. O sea que bueno, más o menos nosotros no podemos ver que la revolución cubana le gustara la lucha armada. Fue una vía y la empleamos bajo la dirección de Fidel genialmente, ¿entiendes? En un periodo de tiempo corto. Y el Che pensaba que debería de haber sido más largo. ¿Por qué? Porque mientras más luchas hay, mientras más se sacrifica la gente, más nivel de conciencia tiene. Y entonces ese nivel de conciencia, en ese interactuar de la lucha, del combate, de chocar con los problemas que tenían los campesinos, de vivir realmente la miseria, la opresión, él veía que era la formación de un grupo grande de la población que se pudieran denominar revolucionarios, ya que él también tenía una valoración muy alta del revolucionario. Ya lo dice él en Bolivia, revolucionario es el escalón más alto de la especie humana. ¿Entiendes? Y esta lucha que estábamos desarrollando aquí, para él y para todos los cubanos, posibilitaba realmente eso, graduarse de revolucionario. Él decía, si no llegas a ser revolucionario, por lo menos hombre, porque también tenía una concepción de la hombría. ¿Entiendes? Es un poco metafórico, pero bueno, es así, era su concepción, por eso dice que esa lucha te permite graduarte de revolucionario, que es el escalón más alto de la especie humana, o de hombre. O sea, esas cosas son que hay que buscarlas. Y pienso que en uno de los lugares donde él pudo apreciar eso fue allí con ustedes, en Guatemala, en el contacto con el pueblo, y por eso es que él considera y le propone a Arben entregarle las armas al pueblo. ¿Entiendes? Pero bueno, también hay gente que la violencia la ven, prefieren morirse por la violencia que le apliquen a ellos, que no ser capaces de aplicar la violencia para lograr los objetivos sublimes que tengan el bienestar del pueblo. No, yo tuve mi primer encuentro con el Che en la Sierra Maestra. Bien. Cuando me fui a incorporar, subí a la sierra por una zona que estaba bajo la jurisdicción del Che. O sea que con el desarrollo de la lucha, Fidel crea una segunda columna, que es la columna 4, y esa columna se le entrega al Che. Y le dividen el territorio, se hace que teniendo como eje, ¿entiendes?, imaginario, el pico turquino, al este se queda el Che y al oeste Fidel. Entonces más o menos con esa distribución del territorio empiezan a operar. El Che tenía podríamos decir, una responsabilidad táctica. O sea, no era el estratega era Fidel. Y entonces al Che le dan libertad para las acciones tácticas, las emboscadas, atacar un cuartel, esas cosas son las cuestiones en sentido general. Y Fidel dirige toda la lucha. Igual ocurre con el segundo frente de Raúl, igual ocurre con el tercer frente de Almeida, que tienen una independencia aquí operativa. Ya Raúl lo tenía más operativa, pero bueno, las cuestiones estratégicas estaban siempre dirigidas por el primer frente, que era el de Fidel. Y yo entro a la sierra por la zona esta que le entran al Che, por un lugar que se llama Canabacoa. Y ahí no se podía entrar como te daba la gana. ¿Entiendes? Había que hacer si te mandaba el movimiento, porque no hacían nada con tener miles de gente desarmada, sino que tenía que haber gente que gradualmente se fueran armados o que llevara el arma. Y no tener un volumen muy grande de gente sin arma, sino que el arma que tenía en lo fundamental en Cuba fue el arma que se le arrebató al ejército. Vinieron algunas armas, pero muy pocas, no eran determinantes. Realmente el ejército rebelde se nutre de las armas que le arranca, que le quita al ejército de la tiranía.
Ya, con esta de esto había limitaciones para incorporarse. Y yo estaba esperando allí, en un pelotón que era del Che, que el jefe era el Chino Figueredo, y un día llegó el Che. Ya el Che era un podemos decir, una figura descollante, era una gente admirada por todos los campesinos, el argentino que había venido a luchar por Cuba, el argentino invencible, había tenido muchos combates. Entonces ya con esa aureola, con esa fama que tenía el Che, es que yo voy allí, tú imagínate, ver a una figura que tú lo tienes a un nivel tan alto, que lo ha subido a un altar, te lo has puesto ahí y de momento lo tienes enfrente, y una gente muy natural, un poco descuidado, si se podía decir, en cuanto a su porte y aspecto, el cara. Él viene con una gorrita, una gorra más o menos, no como esta que tiene su forma, sino que tenía la visera doblada, con su tabaco, ¿verdad? Y detrás viene la escolta, ¿no? Y cuando llega, lo primero que hace, cuando nos ve a nosotros, es preguntarle al chino, que era el jefe del pelotón, que quién éramos nosotros, que qué hacíamos allí. Y entonces el chino le explica que éramos gente que nos habíamos quemado. O sea, gente que ya no nos podíamos mantener en la ciudad porque las acciones y sabotaje nos habían cogido muchas veces presos, y estábamos muy propicios a que los maferreristas, que eran las fuerzas paramilitares que tenían, nos asesinaran. Bueno, esto se lo explica el chino, y entonces nos dice que a qué íbamos allí. No, nosotros veníamos a luchar contra Batista. ¿Y con qué? No, yo orgulloso, yo tenía un fusilito 22 marca U, de un solo tiro que había que. Y yo le enseño el fusilito, entonces él se ríe. Y vos pensás que con eso vas a derrotar a Batista. Yo digo, bueno, yo pienso que podemos hacer algo. Y entonces nos dijo, ¿por qué no te llenas de valor y bajas a tu pueblo, que está lleno de soldados? Y es verdad que había miles de soldados en toda la Sierra Maestra, en todos los poblados esos. Y te escondes detrás de un árbol con un garrote y le entras a garrotazo al soldado y le quitas el fusil. Y yo, bueno, me sentía hasta culpable de que algo tan elemental a mí no se me hubiera ocurrido. ¿Entiendes? Esconderme, darle 4 patancazos a un guardia, desarmarlo. Y entonces no hubo ni que convencerme. Yo pensé que de verdad eso lo debía haber pensado yo. Y bajamos todo para el pueblo, pero en Cuba en esa época había, como en todos los lugares, había un tipo de gente no muy buena, que eran colaboradores del ejército, los chivatos le decíamos nosotros. ¿Ya? Y entonces, bueno, el carnicero de mi pueblo era un chivato. Y nosotros pasamos por la casa del carnicero, por la madrugada, pero él nos vio por la ventana. Nosotros nos percatamos que él estaba oculto detrás de la ventana y que nos había visto pasar. Pero bueno, fuimos para la casa, porque nosotros la idea era hacer eso que nos dijo y irnos enseguida para la sierra, no debíamos quedarnos allí. Pero él nos denunció. Y ya a la hora ya estaba el ejército en mi casa, buscándome, tocando la puerta. Pero mi casa era una casa que tenía un platanal grande, entonces yo cogí y salí por el platanal. Salí por la puerta de atrás de la casa y me meto por el platanal. Los guardias me empiezan a correr, pero yo conocí el platanal y ellos no lo conocían. Entonces, bueno, brinqué una cerca y me le fui. Fui y recogí al resto de los compañeros que estaban, y entonces le expliqué que ya no era factible. Ya la sorpresa que necesitábamos para poder desarmar a los soldados no nos era fácil hacerlo. Y entonces, bueno, lo que hicimos fue que visitamos campesinos, y le solicitamos que nos dieran escopetas, y recuperamos 2 o 3 escopetas de caza, armas de caza, de calibre 12, ¿eh? Y con las escopetas y algunos revólveres que nos dieron también algunos comerciantes,
con eso nos reincorporamos a la sierra, fuimos otra vez donde estaba el chino, pero ya el Che se había ido de ahí, habían pasado días, y fuimos al campamento del Che. Entonces, bueno, nos le presentamos y le dijimos lo que habíamos hecho, y entonces nos dijo que lo más importante no era el arma, sino la decisión y la voluntad de luchar contra la tiranía, por construir una patria más justa. Entonces, bueno, a partir de ahí yo me quedé, nos distribuyó a todos y yo me quedé con él en la comandancia. Yo no conocía la sierra, era muy delgadito, y entonces me puso como mensajero, pero tan como no conocía la sierra tenía que ir con otros que ya conocían la sierra para saber dónde estaba el campamento de Fidel, para saber dónde estaban los campamentos, los pelotones de él, y poder realmente ser útil. Bueno, y así empezamos, siendo mensajeros. ¿Entiendes? Después fuimos a los combates, ya en los combates me pude armar de un Springfield, me lo quitaron, ¿entiendes? Porque allí había una jerarquización de cómo tú ibas superando el armamento. Ya no era que yo llegué allí y tengo un Garand y tengo una ametralladora, no, tú eras tu escopetica, tú te tienes que ganar tu fusil y tienes que empezar por el fusil de un solo tiro, no por el Garand que es de repetición, no por una subametralladora, o sea, se que era gradual. Y según tú ibas adquiriendo experiencia, así también te iban dando el arma, ¿entiendes? Y de esta forma fui identificándome con la lucha, con el Che allí. Participamos en el combate de San Lorenzo, ya cuando se produce la ofensiva de verano, la AFF, que era fin de Fidel, más de 10.000 soldados lanzaron contra 300 y pico, 400 que habíamos en la Sierra Maestra. Fidel trató de atrajo los que estaban en el llano, a Camilo, a un conjunto de escopeteros que había en el llano, lo fue atrajo a Almeida, que estaba también en la Sierra Maestra, en el tercer frente, pero bueno, dejó al segundo frente a Raúl, que había que cruzar la carretera y era una... Y con esta gente, con esta agrupación, se enfrentó a esta ofensiva. Ahí participamos también en el combate Meriño, participamos en el combate del Jigüe, en el de Las Vegas, Las Mercedes, ¿ven? Y nos preparamos para salir en la invasión. Ya también fue voluntaria la invasión, porque no se le dijo a nadie a dónde íbamos, sino sencillamente se le planteó por el Che que se iba a cumplir una misión muy riesgosa, muy peligrosa, que era probable que el 50% de los que salieran quedaran en la lucha y que llegara solamente un grupito que era voluntario. Todo el mundo estuvo de acuerdo en salir. Bien. Se quedó un solo compañero por la fuerza del amor, estaba enamorado de carajo y no quería dejar su novia. Entonces, bueno, pero era esta característica. Y después de mucho bombardeo, porque la aviación nos tenía localizado y nos bombardeaba todos los días, salimos de la invasión. Nos cogieron 2 ciclones en la invasión, tuvimos 2 combates fuertes en la invasión, uno en 4 compañeros y otro en la Federal. Fueron 2 combates. Los ciclones, imagínate, cogerte 2 ciclones y tú caminando, te inundó todos los esteros eso, porque íbamos a pegadito a la costa. Nos vio el ejército, nos fue aconchando y nos obligó a avanzar, apagado al mar, a la costa. Ya esa agua salada, eso determinó que mucha gente que no tenía botas buenas, los pies se le pusieran como la pata de un elefante, el pie hinchado, de carajo, no podían caminar, no se podían poner zapatos, te tenían que enrollar las colchas y toda esta cosa, romper las colchas y enrollárselas para poder caminar. Era una tortura, ¿entiendes? Tú ves las películas esas de los grilletes, te imaginas a Martí con el grillete y toda esta cosa, y aquella gente no necesitaba grilletes porque los propios pies estaban tan deformes que no le permitía
realmente caminar, pero así se hizo la invasión, así se llegó a las villas, así se traspasó. Cuando llegamos a las villas sentimos una coyuntura hostil por la gente del Segundo Frente Nacional del Escambray, que era dirigido por Gutiérrez Menoyo, que Gutiérrez Menoyo ya se había confabulado con la CIA. Gutiérrez Menoyo representaba a la organización del 13 de marzo, ¿entiendes? Que era la de los estudiantes que estaban en el Escambray, la guerrilla que tenían los estudiantes, y él se fue, en Miami lo captaron y traicionó al directorio y se agrupó con alguna gente, ¿entiendes? Y hizo un frente y un poco hostil con nosotros, nos combinó, pero bueno, ahí tuvimos que participar. A los como 4 días estábamos ya nuevamente combatiendo, después de muchas discusiones, porque ellos no querían que atacáramos y nosotros sí queríamos atacar, y empezamos por atacar un cuartelito que se llamaba Guinía de Miranda. Por ahí fue el primer combate, después atacamos Jíquima, después no pudimos tomar Jíquima, tomamos Guinía de Miranda, Jíquima no. Y así fuimos. Después ya viene la ofensiva del ejército contra el frente del Che en las villas. Entran por 3 direcciones, desde Santi Espíritu, Cabaiguán y Fomento. Entonces el Che atrae a Camilo, que estaba en el frente norte, en las villas también, pero estaba en el frente norte, y con Camilo, le da una dirección a Camilo. Camilo rechaza la ofensiva que viene por Fomento con tanques, le destruye los tanques y esa gente retrocede. ¿Entiendes? La gente que venía de Santi Espíritu fue más fácil rechazarlo, con unos tiroteos del carajo, la gente viró para atrás. Y la gente que viene por Cabaiguán avanzó, llegó prácticamente a el campamento del Che, pero inexplicablemente le cae la tarde, la noche y lo cogen y se retiran y fueron al mismo pobladito del que habían salido. Y ahí pernotaron la noche. Entonces nosotros nos percatamos de eso y en lugar de esperarlo donde estábamos, avanzamos y nos pusimos a la entrada del pueblo. Y entonces cuando ellos todavía no habían salido del pueblo, que venían confiados, ahí los atacamos. Entonces, prácticamente en el pueblo, a las inmediaciones del pueblo, los derrotamos, y bueno, ya de ahí pasamos a el ataque de Fomento, el ataque de Cabaiguán, Placeta. Se avanzó la columna, el Che la dividió y una parte avanzó hacia oriente, hacia Camagüey, y la otra avanzó para La Habana. Pero bueno, ahí ya tenemos hasta que llegamos a Santa Clara y se crea la batalla de Santa Clara. Estuvimos en ¿cómo se llama? La tierra de los Acevedos, Remedio, y el otro que es Puerto de Mar, Caibarien. Tomamos toda esta ciudad, en Caibarien combinamos a una fragata que estaba distante del Cará, que se retirara, no lo logramos, y entonces bueno, atacamos Santa Clara. Santa Clara fueron desde el 28 hasta 31. Allí en Santa Clara había aproximadamente 3.000 soldados. Nosotros debemos haber sido unos 300 con los directorios, podemos haber llegado a 500, no mucho más. O sea que realmente la batalla de Santa Clara es una batalla totalmente atípica, porque la correlación de fuerza son cosas que uno domina hoy, no domina más antes, que se establece para una ofensiva como mínimo, es de 3-1, como mínimo. Pero los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial tenían 200-1 en tanque, en artillería, porque es lo que te garantiza realmente tú poder derrotar a alguien que está protegido por el terreno y que por lo tanto tiene todas las ventajas para rechazarte a ti, porque tú no tienes ninguna protección, vienes avanzando a pecho
descubierto. Y él, sin embargo, está bajo la protección del terreno, las trincheras, los refugios que haya creado, toda esta cosa. Y en el caso de Santa Clara, nosotros la correlación fue a la inversa. Ellos tenían 10-1 prácticamente, y sin embargo los derrotamos, porque se fue atacando a todo, pero se fue concentrando, que es una experiencia de lo que hizo Fidel en la Sierra Maestra, concentrando los medios contra un objetivo X y aniquilar por parte al enemigo. Aniquila aquí, aniquila allá. En Santa Clara no fue la defensa típica de una línea de trinchera externa o dos líneas de trinchera externa que tú vas retirándote si te ves obligado a retirarte concéntricamente y vas siendo más fuerte porque el anillo va siendo más estrecho y por lo tanto vas concentrando mayor cantidad de gente en un anillo menor. ¿Entiendes? Pero bueno, allí no había anillo. En Santa Clara fue por puntos de resistencia. La loma del Capiro, el tren blindado, la estación de policía, el gobierno provincial, y así era esta cosa, hasta el regimiento que tenía el grueso de su gente, pero en cada uno de estos lugares había acciones. Por ejemplo, los maferreristas, las fuerzas paramilitares estaban en el Hotel Clori, que se llama hoy Santa Clara Libre. Tenían el gobierno provincial, más o menos. Y entonces la decisión del Che fue mandar grupos para cada uno de estos lugares y concentrar en uno para aniquilar y tomar. Ya después que cae el tren blindado, tenemos más de 300 fusiles a nuestra disposición, que podíamos armar toda la cantidad de milicianos que teníamos allí, porque también el movimiento 26 de julio tenía, además de la guerrilla, tenía sus fuerzas de milicia, ¿entiendes? Que estaban dentro de la población organizada, que hacían acción y sabotaje, ¿eh? Y que cuando se iba a atacar, se incorporaban a las fuerzas del ejército rebelde, nos servían de guía, y se iban armando. Era la gente que dejábamos también como guarnición y gobierno en todos los pueblos que fuimos liberando. Bueno, más o menos esta es la trayectoria. Ya con la caída de Santa Clara, el tirano se acobarda. Él primero había concebido sacar las tropas que tenía en Oriente, tanto en Bayamo como en Guantánamo, toda esta cosa, embarcarla y tirarla por Cienfuegos y dividir el país en dos, por el centro del país. Pero con la aceleración de la caída de Santa Clara, la caída de Yaguajá y todos los pueblos de las provincias que ya estaban bajo la dirección de eso, todo Oriente, ya Fidel estaba frente a Santiago de Cuba, se acobardó y se fue. Y ya con la huida tratan de mantener un gobierno, ¿entiendes? Y se dio una huelga general. Fidel ordenó que Camilo avanzara a toda marcha y llegó el 2, ayer, ¿no?, a Santiago de Cuba, a Colombia, y nosotros, la columna de Che, llegó el 3. Sí, ese hoy es que estábamos entrando a la cabaña. Relacionado con una inquietud que tienen los jóvenes, aunque yo más o menos te expliqué, y por eso te hice tanto hincapié, en que se trató por todos los medios en Cuba de resolver por la vía pacífica los problemas que había, ¿entiendes? Darle una explicación de cómo a partir del triunfo de la Revolución Cubana se rompió un esquema, un axioma que decía que una revolución se puede hacer, ¿entiendes?, sin el ejército, con el ejército, pero nunca contra el ejército. Eso era algo que se decía en América Latina. Y la Revolución Cubana demostró que se podía hacer una revolución contra el ejército y sin el ejército y derrotarlo. Entonces, eso es algo que fue muy importante. Las medidas de la Revolución Cubana, además de estas medidas desde el punto de vista épico, desde el punto de vista de la lucha, como un grupito de hombres derrotaron a un ejército de miles de soldados,
las medidas de la reforma agraria, esa inquietud que tenían los campesinos y que tienen los campesinos en nuestro continente por ser dueños de su tierra, por producir, la erradicación de la discriminación del negro, la discriminación en el caso de ustedes del indio, ¿entiendes? De las diferentes clases que tienen, ¿entiendes? Aunque tienen a la menchú, pero bueno, hay discriminación en la gran mayoría del indio. La eliminación del desempleo, la erradicación del analfabetismo, fueron todo un conjunto de medidas que le llamaban la atención a los pueblos de América Latina, que ellos estaban sufriendo ese gran problema. Y esto generó todo un movimiento de guerrillas en el país de ustedes, ¿entiendes? En Costa Rica no tuvo guerrillas, muy pocas. En Venezuela, en Colombia estuvo antes, ya cuando la Revolución Cubana triunfa, ya los colombianos tenían guerrilla hace rato. Recuerden que el movimiento de guerrilleros se fomenta en Colombia a raíz de la violencia que existía en Colombia, ¿entiendes? El asesinato de Gaitán, ¿entiendes? Miles de gente murieron ahí, ¿entiendes? O sea que no es la violencia por la violencia, es la violencia respondiendo a una necesidad para construir una sociedad más justa, con menos desigualdades. Recuerden que todavía en estos momentos, a pesar de Venezuela, a pesar de todas estas cosas, nuestro continente es el continente de la distribución de la renta nacional más desigual. Hay muchos ricos y muchos pobres. ¿Bien? Y todo esto fue generando una incertidumbre y por lo tanto también hubo una reacción del imperialismo. Esa reacción del imperialismo, ¿en qué consistió? Primero, las causas de la lucha eran económicas, porque la gente luchaba por construir una sociedad más justa. Por lo tanto, hacía falta dinero. Y aplicaron, ¿qué cosa? La Alianza para el Progreso. Todo el mundo sabe que la Alianza para el Progreso es el programa que hicieron los norteamericanos para paliar la guerrilla y disminuir la influencia de la Revolución Cubana. Todo el mundo sabe que Fidel había pedido 30.000 millones para la Alianza para el Progreso y ellos dieron 20.000. Y todo el mundo conoce que el Che, en Punta del Este, denunció que eso estaba llamado al fracaso. ¿Bien? Pero además de eso, era la zanahoria y el garrote, la misma política. Y entonces también crearon los grupos paramilitares y crearon los boinas verdes. Y con los boinas verdes entrenaron a todos los ejércitos del continente y los prepararon en contrainsurgencia, bajo la dirección de los norteamericanos, y lo metieron en sus escuelas. ¿Entiendes? No sé si tú entiendes a lo que yo te quiero llegar. Tú no te puedes cuestionar si la guerra fue eficiente o no fue eficiente. Y no te puedes cuestionar si era efectiva o no era efectiva. Fue necesaria en aquellos momentos, porque los intereses de los pueblos estaban en crear una sociedad más justa. ¿Entiendes? Que los norteamericanos, unidos a las oligarquías nacionales, ¿no?, las abortaron, también hay que decirlo. Que cuando se produce la muerte del Che, dieron por terminada la guerrilla y cambiaron también su concepción de lucha. Y en ese cambio de concepción de lucha es donde cae Allende, que siempre fue pacifista, como piensan su gente. Pero la vida demostró, ¿entiendes?, que tú puedes tomar el poder, pero tienes que defenderlo. Porque el enemigo te agrede, y lo tiene en Venezuela. El golpe de Estado de Chávez, el golpe de Estado petrolero. Ya, el análisis de la historia de nuestra América, de nuestro continente, nos lleva a la convicción plena de que era necesario la lucha armada para tratar de alcanzar la construcción de una sociedad más justa. No le llamo socialismo
no le llamo comunismo, una sociedad más justa, en donde no existan tantas desigualdades, en donde la gente no se muera de hambre, en donde no exista el desempleo, en donde los pueblos sean dueños de su destino y que construyan y hagan lo que ellos consideran que es necesario. Eso es lo que tienen que pensar, que es lo que tiene que pensar la juventud. Todas las revoluciones del mundo han sido hechas por los jóvenes. Todas. Porque es la edad en que uno tiene inquietudes, la edad en que uno tiene sueños, la edad en que uno no es conservador. Ya cuando uno entra en una edad mayor es más conservador. Por lo tanto, no es capaz de arriesgar su vida por esta cosa. Ah, bueno, tú dices, hay gente excepcionales. Fidel estuvo en el Bogotazo. Lo sorprendió allí participó, porque ahí ha ido a ver a Gaitán. ¿Entiendes? Pero Fidel después estuvo, ¿entiendes?, en la expedición de Cayo Confiti para derrocar la tiranía de Batista, de Trujillo, en República Dominicana. O sea, hay gente con esas inquietudes, con esa actitud, ¿entiendes?, que es capaz de sacrificarse. Yo, ¿qué le podría decir a los jóvenes guatemaltecos que se acuerden de Turcio? Joven, y lo dio todo por la lucha y la independencia de Guatemala. Que se acuerden de Arben, ¿entiendes?, que quiso hacer algo mucho más edificante, una sociedad más justa. Lo único que hizo Arben fue hacer la reforma agraria, y a eso generó a que había tocado los intereses de la United Fruit Company. Pombo, recuerda mirarme a mí, por más que esté interesante, pero porque si no queda mirando para otro lado en la cámara. ¿Lo entiendes? Y entonces, bueno, con ese mecanismo tiene realmente la juventud guatemalteca para analizar, con su propia historia, con su propia lucha, ¿entiendes? Ahora, el acervo de la lucha latinoamericana es la que fue creando una conciencia latinoamericana de la necesidad de esta independencia. Y procesamente, tú ves que Chávez analiza en sus memorias cuando estuvo en la contraguerrilla y cómo veía realmente la injusticia que se estaba cometiendo. Él no podía luchar contra aquello. Dice que pensó en un momento pasarse e incorporarse a la guerrilla, pero el mecanismo de un ejército es muy fuerte, y no decides tú y no decido yo, es la decisión de los jefes y tú avanzas dentro de un colectivo. El general Bayo decía que él, en la guerra civil española, tenía un pelotón de maricones, de afeminados, y entonces decía, ¿qué hago? Y los puso en el primer escalón, y eran la gente más fiera, acababan con todo el mundo para el carajo. Y entonces una experiencia de que tú puedes realmente, de que no hay voluntad individual cuando tú estás en el mecanismo de un ejército, que la única que te queda podría ser desertar. Y entonces una traición a la patria, porque las leyes prevén que cuando tú eres un desertor, eres un traidor a la patria. Sí, pero bueno, ¿qué cosa genera la conciencia del Che? Primero ustedes, primero Bolivia, porque él pasa por Bolivia. Y era una gente de inquietud que la demostró cuando salió a conocer su pueblo, su patria. Y se dio cuenta que su patria no era solamente la de la clase en la que él se desarrollaba, la clase media, que en su patria había pobre, habría miseria, que ellos le llaman los negros, con toda esta cosa. Y entonces choca con esa realidad. Y entonces eso le dio más inquietud y quería saber de América, y encontró muchos más problemas en América. Pero llega a Bolivia, y en Bolivia se ha producido un movimiento revolucionario, progresista le podríamos llamar, que tomó un conjunto de medidas para hacer una verdadera revolución. Pero ¿quién lo hizo? Lo hicieron los pobres, lo hicieron los indios,
El minero que se alzó y con piedra y con palo derrotó al ejército. Pero ¿quién gobierna? ¿Estaban en condiciones los mineros de poder gobernar? No tenían una intelectualidad que pudiera dirigir. Y entonces tienen que ir a Paz Extensor, que también tenía un movimiento progresista. Y aprovecha esta coyuntura del alzamiento de los mineros y ya con Juan Lechín Oquendo, que era el presidente de la COA, hace un gobierno y toman un montón de medidas progresistas: el monopolio del comercio, el monopolio del transporte, la nacionalización de la mina del estaño. Todas estas cosas las hace el gobierno. Pero cuando el Che llegó en el 53, ya la revolución se estaba yendo a bolina, a una forma de decir del el canciller de la dignidad, de Roa, y sacó una experiencia y le determinó la revolución del DDT. Pero lo más importante que él llegó a la concepción era que el pueblo, los mineros con las armas o sin armas, habían tomado el poder. Y por eso que después quiere allá en Guatemala que le den las armas al pueblo. Y así viene y se incorpora con nosotros. Y aquí nos fue extraordinariamente útil por su inteligencia, por su agresividad, por su voluntariedad, porque se ofrecía para las tareas más complejas, más difíciles. ¿Entiendes? Y fue desarrollando. Y fue también transmitiendo, ¿entiendes?, toda la experiencia que él tenía de la lucha internacional. ¿Entiendes? Y con toda esta coyuntura hay un momento en que él, cuando hace el viaje por Asia y África, llega a una convicción. Y es que ya no hacía falta que él estuviera en Cuba. Cuando tú coges la carta que él le manda a Quijano, ¿entiendes?, que es el socialismo y el hombre en Cuba, te das cuenta, y él llega a la convicción de que ya la revolución cubana era irreversible, que ya no había ninguna fuerza que lo virara para atrás. Por lo tanto, él, cuando se incorpora en México, lo había hecho con la condición de que cuando él considerara que se podía ir a prestar su ayuda a otros pueblos, no se le pusiera ningún obstáculo, ¿verdad?, y se le diera. Y eso fue lo que hizo Fidel, cumplir con ese acuerdo que tenían y dejarlo que se fuera para acá. Bien. Pensó ir para su patria. No había condiciones en su patria, pues hizo un análisis. Pensó ir a un país limítrofe, a Perú, pero en Perú se había producido toda la cosa de la Puente Uceda, la otra cosa de Béjar, todo este rollo que estaba allí en Perú, que decía que tampoco, estaba penetrado el movimiento, que la inteligencia norteamericana tenía penetrado el movimiento revolucionario. Por eso matan y localizan en un punto determinado a de la Puente Uceda. ¿Entiendes? Entonces se le propone a los bolivianos, que ahí ya yo sí participo, ¿entiendes? Se le propone a los bolivianos el que fuera Bolivia. Y Monge acepta. Y Monge se incorpora y está totalmente de acuerdo, con un poco de vacilación, normalmente, que para el Che eso era propio del carácter, de la idiosincrasia del indio, en su forma de ver las cuestiones, el carácter igual. Ya habíamos estado en el África, ya se tenía la experiencia del África, ¿entiendes? Y se decide ir a Bolivia. ¿Qué cosas se tomaron en consideración en Bolivia? Primero, toda esta cosa de la Alianza para el Progreso a Bolivia no se la aplicaron. ¿Entiendes? Los norteamericanos tenían un concepto, y es que donde se ha producido una revolución no se puede producir otra revolución. ¿Entiendes? Y entonces, bueno, sencillamente ya Bolivia había tenido esta experiencia revolucionaria que había que analizarla más en detalle. Por lo tanto, no había y no le dieron ni la ayuda militar y la ayuda económica muy limitada. Por lo tanto, seguían los problemas en Bolivia igual. La revolución se fue totalmente a bolina. A Paz Extensor le dieron un golpe de Estado, lo votaron, rollos está ahí. Y surge todo este movimiento de Barrientos. Por lo tanto, el eslabón más débil que había en América era Bolivia en ese momento.
Por lo tanto, el lugar en que se podía sorprender estratégicamente o tácticamente era Bolivia. Y ahí es donde él concibe emplear toda esta cosa. Cuando analizas a Bolivia, tiene un conjunto de condiciones para poder desarrollar la lucha. Primero, es un país mediterráneo, no tiene salida al mar. Depende en gran medida de cómo pudieran desarrollar su lucha y buscar una salida al mar. Segundo, ¿entiendes? Es un país con una tradición combativa muy grande, desde el indio, desde la republiqueta, desde el enfrentamiento ya contra los realistas, contra los españoles, está ahí. Es la fuerza que usa San Martín, la republiqueta, para cruzar. Y hay republiquetas de esas que cuando tú la buscas es una extensión inmensa. La del cura Muñeca, la de Juana Zurduy de Padilla, toda esa republiqueta, que es un movimiento indígena que se produce, que no lo pudieron los españoles controlar, forma parte de historia. Cuando llega la ciudad de los tres nombres, Chuquisaca, ahí se produce y está el imperio de Tupac Katari. ¿Cuál es el mensaje que deja Tupac Katari para la posteridad? Hay un conjunto de elementos que se toman en consideración. Las vías férreas, las carreteras, tienen una densidad muy baja de carreteras, ¿entiendes? En aquellos momentos Bolivia, que es 10 veces más grande que Cuba, tendría 2000 kilómetros de carretera pavimentada, los demás eran terraplenes. Todas estas cosas se toman en consideración. Hay algunas cuestiones, ¿no?, étnicas que nosotros las generalizamos un poco, y es que no es lo mismo la aymara que el quechua, y que eso ahí no entramos en esas interioridades tan complejas. Y tuvimos un fallo, ¿entiendes?, que es los medios de comunicación. O sea, sin medios de comunicación no se puede dirigir, sin medios de comunicación no te puedes mantener en contacto con el exterior. Y para nosotros era determinante tener contacto con el exterior, porque estábamos en un país de más de 1 millón y pico de kilómetros cuadrados, que requería, no es Cuba, que tiene 100.000, requería de la incorporación de la gente dirigida. Y para dirigirla tú tenías que tener medio de comunicación para decirle: yo te espero el día tal en tal lado. Y por ahí podía incorporar. Nosotros hubo un momento que teníamos más de 60 gente preparada en La Paz, que se habían entrenado en Cuba, que se habían preparado. Teníamos el armamento para ello y no lo pudimos incorporar porque no le podíamos decir en dónde lo íbamos a recoger. Por eso es que el Che hace tanto esfuerzo en buscar contacto con el exterior. ¿Dónde fallamos nosotros? Que bueno, debimos de tratar de conseguir un equipo de magneto, nosotros llamamos en Cuba CIA, un equipo de radio CIA de tiro rápido, ¿entendés? Y no decidimos arriesgar la seguridad de alguien a que nos llevara un equipo de esa naturaleza que tenía un carácter totalmente militar. Y ahí pensamos en una planta estacionaria que no la pudimos echar a andar, para tenerla en Ñancahuazú, porque no íbamos a combatir en Ñacanazú, íbamos a combatir acá en el Chapare, ¿entiendes?, o en el Alto Beni, era la idea en sentido general, y Ñancahuazú como una base de extrema retaguardia. Ahora, la idea no era tampoco Bolivia sola, era el Cono Sur. ¿Bien? Argentina, Perú, que tenía un buen grupo ya creado con el ELN, por eso está el chino, por eso está el Restituto, el médico. Teníamos un funcionario en la ciudad, en la lucha urbana, Sánchez, que había mucha gente que era importante que el chino hubiera salido para poder establecer contacto y avanzar por la cordillera de los Andes, ¿entiendes?, al encuentro con nosotros. Más o menos esa es la panorámica. Ya habíamos estado en el África fue un compás de espera hasta que se crearan las condiciones para venir para América. Y con esa proyección, ¿entiendes?, es que el Che le dice a Allende, un elemento para ti, ¿entiendes?, en la dedicación de su libro Guerra de Guerrilla, ¿entiendes?, a el hombre que pretende los mismos objetivos que yo por otras vías. ¿Ya? Reconoce también el Che que
si hay la posibilidad de tomar el poder por la vía pacífica, tomar el poder. Pero estratégicamente, para los desposeídos, el objetivo tiene que ser tomar el poder por cualquier vía. La electoral, la pacífica, la de guerra, tomar el poder. Porque el poder político es quien te permite transformar la sociedad. Si no lo tienes, no la puedes transformar. Hay que tomarlo. Y en aquellos momentos no había otra alternativa, había que tomarlo por medio de la lucha armada. Después la vida nos demostró que sí, que se podía tomar por la vía pacífica, pero había que defenderlo. Porque el imperialismo, ¿entiendes? Ni un tantito así. No te va a dar una oportunidad, no te va a dar un chance. No renuncian las clases dominantes en estos momentos a la riqueza que tienen, a la explotación que le tienen sobre los pueblos. No es lo mismo Venezuela que Cuba. Cuando Cuba llega, los norteamericanos concebían que iban a poder hacer lo que hicieron en Guatemala, que con una invasión barrían la revolución. Y le dijeron a los cubanos que se fueran para Miami, y se llevaron a toda la clase media, y se llevaron todos los médicos, y se llevaron toda la gente para Caracas, con toda su riqueza, ¿entiendes? Y que en 3 meses estaban aquí, porque no contaron que nosotros nos íbamos a organizar, no contaron que todas las medidas de carácter económico represivas que tomaron para que el pueblo nuestro se rindiera por hambre, se rindiera por necesidad, le fallaron porque existía un campo socialista en ese momento, y cuando nos quitaron la cuota de azúcar, los rusos nos la compraron al mismo precio. Y cuando nos quitaron el petróleo, los rusos nos lo dieron. Porque nos quitaron el petróleo para que nosotros no pudiéramos alumbrarnos, para que no pudiéramos tener electricidad, para crear malestar en la población. Pero todo eso lo fue fallando, porque tuvimos la suerte en ese momento de que fuimos ayudados. Cuando ya se cae el campo socialista y nos vemos muy jodidos, ya estamos nuevamente en un proceso de toma de conciencia en el continente, y aparece Chávez. Y cuando aparece Chávez, tenemos resuelto el problema más grave que teníamos, el petróleo, que era el de poderle dar energía a la bajada. Ya que nosotros tenemos que ver que la coyuntura actual de solidez que hay en las ideas en estos momentos no surge por gusto, surge producto de toda una historia, ¿entiendes?, que pasó por la lucha violenta, que antes había paseado por la lucha pacífica, por todas estas cosas, y que ha ido generando por un cambio de la correlación de fuerza en el mundo hasta esta coyuntura que tenemos en estos momentos. Que hay un grupo de países, ¿entiendes?, que están tratando de construir una sociedad más justa. Evo con sus vías, con sus características propias, ¿entiendes?, con las ideas de Mariatti, ¿entiendes?, un socialismo latinoamericano. Y cada quien con sus propias características. De aquí que tenga tanta importancia la UNASUR, y tenga tanta importancia la integración del continente, que por desgracia ustedes no se han integrado con toda la fuerza que se requiere, y todavía hay una influencia muy grande de los norteamericanos, ¿entiendes?, tanto en ustedes como en El Salvador, aunque los costarricenses también tienen una gran influencia, pero que gradualmente los pueblos van a ir tomando conciencia y van a cambiar eso por la vía electoral, que tienen que buscar la experiencia de Honduras. No era socialista, no. Zelaya, no. Lo que se aprovechó de una coyuntura. Vivía en la oscuridad, en las tinieblas, porque no podía pagar a los precios que había el petróleo, o aprovechaba la coyuntura del petróleo que le daba Petrocaribe. Que hay que seguir de lleno toda esta cosa, de cerca, todas estas cuestiones, en qué se está invirtiendo, la diferencia que se da por el concepto de Petrocaribe, toda esta cosa, si de verdad esta ida está destinada por los dirigentes, por los gobiernos, aunque se está haciendo controles, pero es una cosa muy delicada, ¿entiendes?, porque son millones de pesos. Entonces, la gente, cuando le dan el chance y creen que no hay control, se apropian de lo que no es suyo. Ya lo dijo Fidel Castro, el mal más grande que tiene la humanidad se llama el egoísmo. Mientras no se elimine el egoísmo, tú no puedes eliminar el capitalismo, porque no hay un capitalista que no sea egoísta.
No hay un capitalista que sea colectivista. ¿Entiendes? Es el egoísmo. Y el Papa también lo dijo. O sea, de que por la vía revolucionaria y por la vía religiosa, todo el mundo llega a las mismas conclusiones. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya yo acabé. Y nos vamos. Vámonos. Cuando yo le canto al pueblo, es decir a toda la gente. Cuando yo le canto al pueblo, es decir a toda la gente. La que pueda estar de acuerdo y la que sea disidente. La que pueda estar de acuerdo y la que sea disidente. Todos queremos cambiar de lo malo para lo bueno. Todos queremos cambiar de lo malo para lo bueno. Y podamos transformar en abono este mierdero. Y se pueda transformar en abono este mierdero.